me encantaría preguntarles ¿por qué la muerte en cada una de sus vidas? ¿Por qué decidir meterse a un asunto con la muerte? Porque no es gratuito. Y yo ahorita les voy a contar como la parte mía, como vaya, mucha parte de mi familia ahí. Y de repente yo me acosté en un sillón, alcé la cabeza al techo y empecé a preguntarme qué era la muerte. E inmediatamente sentí un vacío en el estómago y me dije, no ser, es no ser, porque para mí en ese momento yo lo dije como no ser. Entonces, ¿qué se sentirá no ser? Pero era de verdad un vacío en el estómago y me empezó a dar mucho miedo. Y yo veía que seguían haciendo el pan de muerto y seguían en esta parte del pan de muerto. Y me quedé, yo creo que durante muchos años pensando en el vacío que yo había sentido. Sin embargo, pues obviamente en una niñecita no le da seguimiento a este tipo de cosas, ¿no? Finalmente pasa la vida. Y bueno, después llegó el momento en donde tenía yo que decidir carrera. No tenía yo ni idea. Sabía que pues desde estas gráficas que nos hacen de qué teníamos que hacer o para qué servimos, me salió muy alta las ciencias médicas y las ciencias sociales. Pues la verdad es que pues no alcanzaba yo a mirar qué era lo que yo quería. Y entonces decidí irme a odontología. Y entonces pues ahí voy, y yo pues muy feliz. Y una de las primeras cosas que nos llevan a hacer es ir a comprar un cráneo humano. Váyanse al panteón y ahí consiguen su cráneo. Y entonces pues yo fui perfectamente. Entonces pues ya me fui, me acompañaron ahí algunas personas de mi familia también para hacer la compra. Y me acuerdo que me entregaron mi cráneo y era un impacto que me entregaran a un muerto para mi casa y para estudiar, ¿no? O sea, y me lo entregaron con cabello, o sea, porque todavía tenía cabello, me lo entregaron con cerilla y me lo entregaron con todo lo que se pueden imaginar. Pues había que lavar el cráneo, pero aquí el asunto es que me encantaba. O sea, sí era muy impactante y otra vez me sentí esta parte de vacío, de enfrentarme a ella, pero o sea, qué maravilla. Me encanta y me gusta saber, y me acuerdo que mi mamá, o sea, no dormía, mi abuela tampoco dormía, porque decían, ¿cómo tenemos aquí a una parte del muerto? Y yo, pues sí, pero pues bueno, vaya. Y se tuvieron que acostumbrar a esta parte de vivir con el cráneo. Mi mamá decía, bueno, guárdalo porque yo no me lo quiero encontrar. O sea, por favor, nunca me lo quiero encontrar. Ok. Al final de cuentas, pues no, resultó que la odontología no era lo mío. Y entonces me fui a terapia física y rehabilitación. Porque bueno, pues llevan algo como social, no sé, pero que tiene que ver con la medicina. Allá nos encontramos otra vez que teníamos la materia de disección y entonces otra vez yo, la muerte, el padre, pero bueno, por ciertas circunstancias, bueno, no ciertas. La verdad es que el trato que tenían, estaba yo en el hospital ABC y entonces yo decía, no, aquí el trato no me gusta, el trato hacia el judío es una cosa y hacia el católico es diferente, entonces con permiso, yo me retiro y la verdad es que no tenía ni idea qué estudiar. Sin embargo, mi preocupación en terapia física, yo recuerdo mirar a pacientes que entraban con enfermos y decía, ¿qué sufrimiento deben tener estas familias de tener que venir todos los días a terapia, de hacer toda esta complejidad de tener un enfermo en casa? Y decía, bueno, no, entonces, pues algo que tenga que ver con la familia. Jamás en la vida me pasó la psicología por la mente, no me pregunté por qué, pero pues así fue. Entonces, un día me dice, mamá, bueno, vete a la Salle a Ciencias de la Educación. Y yo dije, bueno, pues está bien, y bueno, tenía una parte que me gustaba. Ciencias de la Educación con área terminal de orientación familiar. Y dije, qué maravilla. Entonces, estos que me preocupaban y que yo decía, estos son a los que puedo de alguna manera orientar, ayudar o lo que fuera, pues ahí está. Entonces dije, ok, y ahí me voy. Estudié la carrera y en el último semestre nos llevan a practicar en el G. González con pacientes con SIDA.
Me maravillo porque lejos de que yo podía decirles algo, eran ellos los que me estaban dando todo. Había un hombre con, pues, insisto, con SIDA, que vivía en Ecatepec. Imagínate el recorrido, Ecatepec, Gea González. Para 1 hora y media que estaban con nosotros en un acompañamiento de grupo, y el hombre hacía su recorrido, llevaba una almohadita para poder aguantar el camino, y decía 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Qué ganas de pararte, ¿no? En las mañanas cuando suena el despertador, de repente para mí es como, y este hombre con una enfermedad, con todo lo que tiene que pasar, y tiene ganas de venir. Entonces, igual. Y además agradeciendo infinitamente que lo escucharon. Cuando nos avisaron que iba a morir, pues bueno, también recuerdo que yo decía, bueno, pues vamos a subirlo a ver a piso, porque a mí, pues, lo hemos acompañado en este proceso, ¿cómo no lo vamos a acompañar? ¿Qué pasa? O sea, nosotros no subimos. Y pues era una necesidad mía tener que poderle decir algo. Después de esto, pues la muerte de mi abuela fue también un parteaguas, porque yo creo que yo tampoco había sentido un dolor tan profundo que evidentemente la aliviaba de su estar enferma. Sin embargo, esta parte que decían hace rato, no quiero que te vayas, porque sí quiero que estés conmigo, porque te quiero, porque te extraño, pero recuerdo también que en sus últimos días, porque mi abuela era una mujer que yo siempre quería andar con ella, quería dormirme con ella, y quería dormirme con ella, quería bañarme con ella, pues ella para nada, o sea, ella para allá, no, tú te bañas sola, como muy dueña de sus espacios y poco cercana. Pero yo recuerdo que los últimos días con mi abuela fueron los más maravillosos en cuanto al abrazo. Yo una vez que estaba acostada, yo me acosté con ella estaba, más bien nos sentamos y yo me senté atrás de ella para poderla sostener y que pudiera comer. No sé qué sensación tan rica poderla sentir y que se dejara. Y que se dejara era la mejor parte. Entonces, todos estos hechos, agregado a todas las pérdidas, porque pues después de que muere mi abuela, pues creo que al siguiente año yo me caso y también es un duelo casarse, y al siguiente nace mi hija y me divorcio a los 2 meses. Entonces eran una serie de eventos tan rápidos que en menos de 2 años había sido la pérdida, la boda, el nacimiento de la hija y el divorcio. Entonces era así como, ¿y ahora dónde me paro? Entonces fue cuando entré al Gea González y lo primero que me preguntaron es, ¿ya tienen testamento? ¿Y ustedes ya tienen testamento? Sí. No. Qué maravilla. Qué bueno que lo tienen, pero si no, la invitación es hacerlo. Y hay quien dice, pues no, la verdad es que no tengo nada que dejar. No me pienso morir pronto. Claro, por supuesto, también no también cuesta mucho, yo creo. Pero la verdad es que nunca sabemos cuándo vamos a morir. Y la verdad es que el testamento es un elemento fundamental para ir cerrando los ciclos. Y yo creo que siempre tenemos que tenerlo presente, porque esos sí son broncas, ¿no? Las que se dejan. E inclusive, si no tengo, porque mucha gente dice, no, pues la casa, pues ¿para qué? No. A lo mejor tengo el anillo que siempre traigo puesto y que posiblemente tiene un valor sentimental. Y también lo comento porque yo, por ejemplo, en mi estar con mi abuela, eran unos pleitazos, pero pleitazos de verdad. Y entonces, en uno de esos pleitos, ella tenía una muñeca que había traído de Estados Unidos, y en uno de esos pleitos, que se la regala a mi prima. Bueno, para mí era pero ¿por qué? Era un dolor tan grande, pero así de cómo. Y ese tipo de cosas que tienen que ver sí con el dinero, pero también tienen que ver con las emociones y lo que representa para las personas, lo que les podemos dejar en un momento dado, porque son cosas importantes.
Entonces, bueno, esto fue un bosquejo rápido de lo que a mí me lleva a la tanatología. Y bueno, a partir de esto, pues he tenido la experiencia y la grata experiencia de que muchos de los que van a morir me enseñan a mí cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de la presentación. A ver, dónde está esto. A ver cómo es. Y ahora sí me falta copiar. Bueno, finalmente la definición de la vida, pues dice que es el estado de actividad que se genera gracias a la energía en los seres orgánicos. Eso se supone que es la vida. Y bueno, a partir del nacimiento, o bueno, antes del nacimiento, empieza a surgir la vida. Y el hecho de nacer y morir como opuestos, y la vida y la muerte como opuestos, pues ya lo decíamos hace rato, realmente no puede existir uno sin el otro. Y todo el tiempo están presentes, todo el tiempo en nuestra vida. Finalmente, la muerte es el hecho universal, pues obviamente más pronosticable. Todos sabemos que vamos a morir. Sin embargo, pocos de nosotros hablamos de esto. De hecho, cuando estamos presentes frente a amigos, familiares, etcétera, cuando decimos la palabra muerte, hay un como hacerse hacia atrás del cuerpo, como que algo le pasa al cuerpo. Creo que definitivamente lo sabemos, pero como decía yo hace rato, para nuestra mente es muy difícil entender que esto va a pasar. De hecho, en nuestros sueños, ¿alguna vez realmente se han muerto? Siempre llegamos al momento donde pues, nos vienen correteando, te vas a caer en el lo que gustes, pero no alcanzas a morirte, porque el inconsciente nos cuida de esto. O sea, para el inconsciente no existe la posibilidad de esta muerte. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo. Y no es que no lo querramos ver. Yo creo que es como una parte de protección a una realidad que es muy tangible y que es muy posible, ¿no? Entonces, creo que tanto la vida como la muerte son un acto individual que nadie realmente puede vivir por el otro, y precisamente por ello también nos causa como mucho terror el solos. Pero en la vida, pues realmente todo el tiempo estamos solos. La creencia de que todos me pertenecen o que todos están ahí conmigo y que todos son... Cuidado, nosotros nacemos, nos desarrollamos, vamos viviendo en realidad solos. Posiblemente tenemos compañeros, pero en realidad lo que enfrentamos todo el tiempo es el individual. Entonces, pensando en estos hechos, en este hecho universal, pronosticable, creo que es cierto, nos negamos pero yo creo que la intención sería poder hablar y poder tener la conciencia de que existe porque la muerte como tal, aquí en la siguiente diapositiva la tenemos, nos da la posibilidad de vivir mejor. Cuando tenemos conciencia de ella es cuando entonces podemos decir, voy a hacer un alto y hacia dónde voy. Ahora quiero hacer como la diferencia entre el existir y el vivir. Existir nos dice aquí que bueno, existimos porque tenemos un cuerpo de carne y hueso, un cerebro que desarrollamos y que nos permite levantarnos todos los días. Pero al final, esto no sería vivir, eso es existir. Y creo que todos los que estamos aquí hemos conocido gentes que solo existen y que van como por la vida como fantasmas, de repente sin esta parte de emocionarse, de disfrute o no disfrute, porque también puedo decir no disfruto y estoy triste, pero decir algo. Y hay mucha gente que es como plano, como si no pasara nada en la vida. Yo eso le llamo, es como existir y sobrevivir. Mientras que el vivir sería esto, las vivencias, que es la conciencia de la vida, es elegir en cada momento
y atreverse a sentir alegría, sentir tristeza, pero sentir. Porque la vida, bueno, sí, tenemos aquí una serie de elementos que son la vida. Sin embargo, la única forma que tenemos para experimentar la vida es el cuerpo. Y muchos de los que han tomado clases conmigo dicen, ya con tu choro. Pero el cuerpo es lo único que nos va a permitir decir, para acá voy o para allá. Entonces cuando te dicen, no, las sensaciones que tengo en mi cuerpo y vivirlas y atreverme a sentir, es lo que me va a permitir moverme en la vida. Entonces, pues bueno, esta parte del existir, hago la diferencia porque, bueno, no todo el mundo creo que vive, unos literalmente. Ok, hace rato hablábamos del materialismo, lo comentó el doctor y decía, bueno, es que estamos inmersos en una sociedad materialista, en una sociedad tecnologizada, y no porque lo quiera yo ver como algo malo. Yo creo que la tecnología nos ha servido, las cosas nos sirven y nos dan comodidad, sí es cierto. Sin embargo, también nos pueden alejar del vivir y de la conciencia de estar aquí y ahora, porque me estoy preocupando por todas las cosas que debo de tener, por todos los debeísmos que una cultura y una sociedad y unos medios de comunicación dicen que yo tengo que ser, que yo tengo que vivir, que yo tengo que apreciar, que yo tengo que tener. Todo el tiempo es una preocupación constante, las sociedades del día de hoy, necesito que los otros me vean como todo el mundo quiere que yo sea, y finalmente esto nos lleva a vivir en una compulsión por ser alguien que no soy, porque a mí me dijeron que yo tenía que ser de determinada manera, y todo el tiempo nos bombardean. Si no tienes carro, pues no tienes casa, esto, no tienes novio, no tienes, y hay una comparación todo el tiempo con el otro que no me permite de verdad saber ni qué soy yo, ni para dónde voy. Entonces, esta parte me parece fundamental en el pensar qué estoy generando yo y cuáles son mis posibilidades y qué es lo que quiero yo para vivir, más no todo esto que me dan yo. E insisto, creo que no vamos a poder tal vez parar esto como tal, porque evidentemente pues hay una fuerza brutal. Sin embargo, sí podemos criticar, sí podemos aprender a tomar en cuenta todo lo que nos plantea y cuestionarnos, porque no estamos acostumbrados a cuestionarnos. También hace rato decían, pues es que necesitamos una educación diferente que nos llevara a pensar en otras cosas y a tener una cultura en otro sentido y a tener... Sí, es cierto. Pero eso nos toca a nosotros primero con nosotros mismos. Ok. Insisto, tenemos expectativas, sueños y deseos todo el tiempo. Y en estas expectativas, insisto, están puestas todo lo que nos dijeron que tenía que ser y que estaba bien. Y que todos sueñan con esta imagen de abajo, me encanta, porque bueno, pareciera que así va a ser la vida, y que una sola pareja, y que todo es el amor, y pues no es cierto. No, la verdad es que la vida, todo el tiempo más bien son retos, todo el tiempo es llevarnos por un camino en donde tenemos que aprender algo, y tenemos que desarrollar habilidades diferentes a las que tienes, para poder surgir, renacer, transformarte y estar en un total cambio todo. Porque lo único que también sabemos, además de la muerte, es que todo cambia todo el tiempo. Y que en cualquier instante todo se transforma. Y eso duele muchísimo. No sé si ustedes han ido a ver la obra esta de Freud que están anunciando mucho, la última conversación. ¿Cómo se llama? La última sesión de Freud. Está en el Teatro Libre. Pero tiene una parte muy interesante porque al final dice, el ser humano
querría a todo momento tener la seguridad de algo. Pero en realidad no tenemos la seguridad de nada. Y eso nos genera, por supuesto, muchísimo angustia. Hasta los que se van a morir, ¿no? La seguridad de que se van a quedar. Claro. Por supuesto que cuando pensamos en los que se van a morir, en los que vivimos, o sea, para todo que sí voy a tener el trabajo. En los que se van a morir moribundos, porque todos nos vamos a morir, perdón. No, está bien. Pero al final, esta posibilidad que quisiéramos tener de esto va a ser así, luego así, y entonces acabo así, como esta foto, ¿no? O sea, va a ser así, y además voy a estar feliz todo el tiempo, porque además todos crecimos con los cuentos de hadas. Cenicienta, es que me digan, el cuento que me digan. Pues al final, pues todos somos muy felices y tenemos la casa hermosa y los hijos divinos, y pues como quien lo vivió así, porque no tiene nada que ver las historias que cuentan y las que vemos en películas que acaban re bien y tú dices, y tú sigues esperando el final feliz, ¿no? No, porque la verdad es que la vida no es un final feliz. O sea, la vida es una transformación cada día y un mirar diferentes perspectivas, porque además lo que hoy decías, no, yo nunca, ¿cómo crees? De repente ahí estás y lo vives bonito y entonces cambias la perspectiva que tenías de un inicio. Yo recuerdo muchísimo a una maestra en la maestría donde pues yo llegué y yo ya estaba divorciada y entonces dijo, no, yo estaba platicando pues, de mi divorcio, algo dije, y ella estaba casada con 2 hijos y la verdad es que la miraba como, ¿cómo es posible? Y bueno, y estamos hablando entre terapeutas, ¿eh? Y pues no, así como que lo veía muy raro. Y es más, hasta su trato hacia las divorciadas, porque éramos 2, era así como, no, ustedes de repente un día se divorcia, ¿y a quién creen que le habló? A las divorciadas, a las que tenían. Me habló por un día, hasta nos encontramos en un congreso y entonces me dice, oye, ¿me das tu teléfono? Sí, claro. Necesito tomarme un café conmigo, porque no entiendo cómo se le hace para vivir esto. Hoy por hoy, la verdad es que es una mujer muy divertida y es una mujer que se transformó. Y hoy creo que ha tenido como no sé, 5 parejas, 6. Pero no es el punto, es la transformación que te da la vida, porque esto que pensabas, pues te da la vuelta y no es cierto. Y lo que yo era mi única perspectiva y así debe ser, pues te vas dando cuenta que esto está abierto y que las posibilidades son muchas. Entonces, bueno, los sueños, quiero decir sobre los sueños. Un sueño que no hago nada por él es un sueño que se queda ahí, que evidentemente no va a pasar nada. Creo que podemos tener deseos, porque creo que sí tenemos, esto es lo que nos da y nos lleva a vivir. Pero si no hago nada, porque también hay gente que no, mi sueño es tener una super empresa. Oye, ¿qué has hecho? No, pues nada, aquí me arrastro la panza y pues, trabajo con quien me dé trabajo. O sea, pero realmente no buscan eso que de verdad están buscando. Y la verdad es que nos toca en esta vida, si esto quiero, ¿qué tengo que hacer? Sí, como un proyecto de vida. Posiblemente haya otras 20 cosas que no pasen, porque también es cierto. No, la vida no es A, B, C, D y ya se dio. Pero si voy construyendo y la vida me va mostrando caminos, creo que podemos llegar a ciertos sueños. No todos completos. Ojalá y haya gente que los logre y todos en su totalidad. Pero la verdad es que en su mayoría, pues la verdad es que vamos construyendo y la vida nos va llevando por caminos inesperados. Y esta es la parte creo que divertida. Porque imagínense que todo nos resultara bien. Nos daría como, buscaríamos cómo desestabilizarlo. Necesitamos el poder tener opciones, ¿no? Entonces, bueno, para mí yo creo que la vida es la construcción de uno mismo día con día. Significa saber quién soy yo, con las posibilidades de elección, gracias a las posibilidades de sentir.
significa ser, hacer, expresar, proyectar metas, tener mis propios deseos sin postergar. ¿Cómo escuchan esto? ¿A qué les suena? A lo que decías antes, ¿no? Si tengo un sueño, pues ¿qué estoy haciendo para lograrlo? No hay que postergar, no hay que dejar ahí en un rinconcito lo que estamos deseando, ¿no? Sino hay que hacer algo para llegar allá donde yo quiero llegar. Exactamente. Y uno de los elementos, hace rato también en la primera mesa, hablaban de esta parte de la autoestima. Y es cierto, la autoestima tiene que ver con el amor hacia mí mismo, pero también Brander, que es uno de los más estudiosos en cuestiones de autoestima, dice, la autoestima tiene que ver con el que yo me sienta capaz de hacer las cosas y de saber que la vida tiene vicisitudes y que entonces esas vicisitudes las sé enfrentar. Esos problemas, esos conflictos que me da la vida, los he enfrentado. Eso es lo que te permite, y sea la vicisitud que quieras, el conflicto que quieras, sea, yo trabajo en una escuela por las mañanas y un niño el otro día llegó con unas flores que quería entregarle a una niña. Ese era el conflicto. Pues las flores se quedaron en la dirección siempre, no lo logró, ¿no? Pero es que de repente, pues la autoestima tendría que ver, sí, con el amor, pero también con esta parte de poder saber que puedo lograr lo que quiero, saber que puedo enfrentarme a esta vida y que tengo la posibilidad y las herramientas para enfrentarla. Cuando hablamos de expectativas, creo que también será muy importante mencionar la ansiedad. La ansiedad siempre va a surgir de no poder hacer lo que se supone que yo debería de hacer, y entonces, como no puedo, entra esta parte de ansiedad donde me desequilibra, cuando lejos de esto tendríamos que pensar en aquí, hoy, ahora, ¿qué hago? Y ahí voy al aquí y a la hora, que bueno, finalmente la información sí tiene que ver con toda esta parte de aquí y ahora, ¿qué puedo hacer? Aquí y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis posibilidades? Sin pensar en lo que yo debería hacer, en lo que me dijo mi mamá, en lo que me dijo mi tío, en lo que me dijo el mundo entero que tendría yo que ser. Por eso, esta necesidad, me parece, de los adolescentes, cuando empiezan a enfrentar a los padres, a mí me encanta, porque bueno, los padres nos espantamos muchísimo y decimos, Dios mío, pero ¿por qué si mi niño era tan lindo, tan bueno, y que ahora qué hago? Sí, claro, qué maravilla que te desafíen, qué maravilla. También una chica llegaba y decía, es que mi mamá me quita el celular todos los días a las 9:30 de la noche, y ya, es una chica, son hermanas, una tiene 15 y la otra tiene 17. Imagínense a la madre a las 9 de la noche quitándole el celular a las niñas, ¿no? Entonces, bueno, decías, bueno, y le dije, ¿y tú qué puedes hacer? Es una madre compleja, pero yo decía, esta niña necesita enfrentar a la madre y empezar a poder construirse, porque la única manera que tenemos los seres humanos de saber quién somos también es mirando el poder que tenemos y enfrentarme a quien me tenga que enfrentar y poder hasta desafiar, porque eso es parte del vivir. El otro día llegó y dijo, ¿cuándo van a traer el celular a mi mamá? Pero yo decía, qué maravilla. A los 10 minutos llegó su mamá, es que ya no me quiso dar el celular, ¿cómo es posible? Yo decía, qué maravilla, te pudo enfrentar, y qué bueno, porque así voy a poder enfrentar cada una de las ideas que me han sido preconcebidas y que me dijeron que yo tenía que ser de una determinada manera. Y entonces empieza como el encuentro conmigo mismo, y es para mí una oportunidad enorme. Pero bueno, quiero interrumpir. Creo que ahí la palabra expectativa, por lo menos a mí me ha hecho mucho ruido esa palabra en mi vida en general, sobre todo como madre, ahorita que lo tocas. Es una palabra que debe ser de forma individual,
debe ser de forma individual. Sin embargo, nos creamos expectativas con todo lo que nos rodea y con todos los que nos rodea. Yo ahorita quiero tocar el tema de madre, porque sí, con los hijos se forman expectativas que tú quieres que ellos sean lo que tú crees que deben ser, lo que tú crees que les conviene, lo que tú crees que les va a llenar, les va a hacer bien, etc. Y no es así. Cada quien es un individuo, cada quien tiene que vivir sus propias tropiezos, sus propios éxitos, demás, ¿no? Y a mí, mi hija se puso en una temporada de reto, y fue cuando yo más crecí como madre. O sea, fue increíble. Seguro. Pero sí, la palabra expectativa debe ser para uno mismo, no frustrarte porque no están haciendo lo que tú quieres. Y entonces no son las expectativas de los demás, sino más bien no estás haciendo lo tuyo, sino lo de los demás. Claro, por supuesto. Y estás tratando de vivir lo de los demás, y no es así. Sí, no, por supuesto. Esta semana me dice mi hija, estaba discutiendo con el novio y yo, ¿qué pasó? Regularmente hay cosas que me cuentan, pero pues yo la vi como amante. Mira, no te quiero decir nada, no te voy a decir nada, gracias. Y yo, no, pero me dolió. O sea, yo decía, no me vas a decir, y entonces ¿quién la va a cuidar? O sea, ese era mi pensamiento. Pero la verdad es que pues tuve que decir, ok, respeto tu respuesta, y me fui, ¿no? Con todo le dije, o sea, ya, porque además empiezas, no, pero pues quiero pasar, entonces te empiezas a hacer una bola de historias. Digo, eso es natural, pero como dices, es crecer y dejarla crecer. Y eso es súper doloroso, de ser el más grande de sus personajes, acabamos siendo la piltrafa. O mi niño ya tiene 30 años. Sí, claro. Y también la expectativa, lo que nosotros formamos son hijos, ¿no? O sea, pero no personas. O sea, educamos como hijos, ¿no? Pero sí, no claro. nos educamos para ser personas. Porque Sí, a veces, ¿no? Queremos resolver tanto la vida que de repente ahora enfréntate a la vida y si yo siempre hijos, y además hijos nuestros. No queremos No son ellos, no son individuos, nuestros. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Nos pertenecen. Y por eso cuando se van a ir vacío, ahí está. No, diles que se regresen. Que construyan un cuartito de Es que pasas de ser la heroína, la fuerte, la que mamá me cuida, me protege, mi niña me da, a nada. Pero y teóricamente dicen, no, pero lo popular, yo he estudiado, yo he leído. Oh, me duele. Tienen las estrategias, Todo. más teoría está. La teoría es buenísima. más fantasmales, pues, para agarrarlos y acá. No se me vaya, aquí los tengo. Sí, claro. De verdad, es impactante cómo esta necesidad nuestra, porque es nuestra, ellos se quieren ir y todo. Y regresa, ¿no? Entonces, el dejar ir, no ya con la muerte, digamos, ya no digas eso, vivir de la colonia, exactamente, mi mamá me gustó un departamento de casa junto a él. Te cansas de Sí, claro, aquí se quita para cualquier cosa, claro, por supuesto. Y eso nos va atando. Pero bueno, en realidad, esta parte de lo que presento aquí, en su libro Dejarlos ir con amor, Nancy Horner. ¿Cómo se llama? Déjalos ir con amor. Ella plantea como las pérdidas que van siendo más dolorosas. Digamos que la primera, la propia muerte, es la más dolorosa. Hace rato hablábamos, no me acuerdo quién dijo, la verdad, que la muerte más dolorosa era la del hijo, ¿no? Que estamos repitiendo, ¿no? Reforzando. Sin embargo, estudios dicen que no es la del hijo, es de una buena pareja. Pero estos no existen.
Bueno, no sé. La verdad es que difícil plantear algo así. Yo creo que la perfecta, la que nos dijeron, la del cuento de hadas, efectivamente no existe. Existe la construcción de una relación Humanizada. humanizada, si quieres. Eso no lo dijo Disney, porque los libros originales de esas historias en realidad son tragedias, solo que las modificaron. Y en realidad la convivencia cotidiana con el otro que te presenta y te muestra lo peor de él mismo es donde el amor se está viendo si realmente es o no es, ¿no? A ver qué tanto tengo la capacidad de amar al otro y a veces quedarme y a veces retirarme. Sí, porque el amor no condiciona. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Es que cuando dicen una buena pareja también tenemos ese ideal. La buena pareja es la que es como es, o sea, con defectos, virtudes, como que vas caminando. Sí, porque si no me da los roles que a mí me gusta, pues se vaya dando. No es el ideal, ¿no? Dice una de mis amigas, yo busqué un príncipe azul para casarme. Y está muy guapo su esposo. O sea, guapo el muchacho y demás, dice, pero me salió, no un príncipe, me salió un mendigo. O sea, de sus vivencias de ella. Pero guapo, como un mendigo. O sea, ella salió desde pequeña su príncipe azul. Claro. Dice, pero no fue. Pues no. Y el que hubieras elegido, dime el que quieras va a tener algo. El asunto es lo que tengo que resolver frente a él. ¿Será verdad eso que dicen que el que es buen hijo es buen esposo y el que es buen esposo es buen padre? ¿Será verdad? Pues no sé qué es hacer buen hijo, no sé qué es hacer buen papá. O sea, la verdad es que insisto, creo que tenemos muy estereotipado absolutamente todo, con unas grandes expectativas. Y vaya, la gente es quien es como puede ser. O sea, la verdad es que nuestra historia nos va formando. Yo no te puedo dar algo que yo no tengo. ¿Qué es bueno para quién? Por eso, y bueno para quién. Bueno para Esa es la expectativa. Sí, porque si ahorita nos preguntaran ¿qué es para ti ser una buena pareja o un buen hijo? Tendríamos Diversidad. a lo mejor uno podría ser bueno, para mí no, y no lo toleraría. Ajá, claro. Entonces esas son cuestiones personales. Y cada pareja por algo se encuentra. También. ¿Están de acuerdo? Claro, lo importante O sea, no es- por algo estamos, Sí. los que estamos. yo creo que lo importante aquí Por algo no los dejamos. Fidelidad con uno mismo, ¿no? En ese sentido. A tu historia. Sin embargo, hay que encontrarse a uno mismo y verdaderamente entrar con uno mismo y que la oportunidad que nos da el dolor frente a la muerte, frente a cualquier pérdida, es esto, el encuentro conmigo mismo. Y entonces poder definir, ¿no?, hacia dónde voy. Bueno, como les comenté, bueno, pues la propia muerte es una de las partes, bueno, la más dolorosa, digamos. Después viene pues cualquier daño en la salud, un divorcio, un aborto, una violación, un secuestro. Yo me imagino a las padres y madres de estos que hoy en Ayotzinapa, y lo comento porque está siendo una situación nacional, internacional, en donde en verdad duele. La verdad es que duele. Y esto también es un duelo. O sea, esto entra dentro, o sea, ahora que entra dentro, no. Entra en las pérdidas que tenemos. Y hoy creo que estamos viviendo una situación bien dolorosa en el país. Esto es, diría Peña Nieto, abominable. Y nos causa dolor, nos causa incertidumbre, nos causa miedo, nos causa muchas cosas a nivel social. Coraje. Sí, esta parte de impunidad, de no saber verdades. Sí, hay una cultura del miedo que se ha creado. Así es. Y una cultura que, bueno, no sé, pero sí está viendo ciertas cosas muy fuertes, pero que al final nos van a tener que ayudar a crecer. Yo no sé qué suceda,
pero algo va a pasar, está pasando, de tal manera se está moviendo que se está gestando algo importante y que bueno, finalmente creo que esta es una oportunidad para crecer. ¿Okay? Entonces bueno, decíamos la violación, también ganar peso. Hace rato hablaban de la menopausia como un elemento y en donde dicen, no, pues es que un aumento de peso es una pérdida. Pues los hijos que se van, que la edad misma va causando pues ciertas sensaciones y bueno, pues lo que también entra aquí es pues conflictos interpersonales. Cuando nosotros vivimos una mala relación con alguien, pues evidentemente también nos va pegando y nos va lastimando y vamos entrando como en eso. Pero bueno, insisto, la idea yo creo que de todo esto pues es movernos de tal forma que yo pueda conectarme conmigo y entonces encontrarme, reencontrarme e irme hacia nuevos caminos, porque estas son las posibilidades que te da el dolor, porque a través del dolor es como se crece. La felicidad es muy padre vivirla, es gratificante, los logros, qué maravilla, y hay que reconocerlos también. Sin embargo, cuando tenemos un evento donde llega la presencia del enojo, de la tristeza, de la culpa, bueno, es cuestionarse la vida. Y pues bueno, eso nos permite... ¿Con esta? Wow. Pero eso es lo que te dicen sobre todo los niños. Sí. Cuando van a morir, cuando leemos este libro de Kubler-Ross, la luz que se apaga, una luz que se apaga y que de verdad tienen una conciencia y que te dan mensajes todo el tiempo, que inclusive ni siquiera los que están enfermos, ¿no? En ese libro lo describe, los que no están enfermos y que de alguna manera van a morir por accidente tienen esta conciencia y lo dejan. Y es que realmente los niños siempre viven aquí. Y ahora Sí, Están menos programados. por supuesto, nosotros cada día nos van poniendo más de estas cosas que tenemos, otra vez, el deber ser, el tener que hacer, el dejar de sentir, porque en realidad todos tenemos esta capacidad para sentir, para percibir, pero nos las han bloqueado con tantas ideas y con una vida llena de cotidianidad compulsiva, ¿no? Que es lo que decíamos al principio, hacer, y llegas en la noche y no sabes ni qué. Algo que también a los grupos siempre les digo, por favor te pido 3 cosas en la vida: come rico y disfruta la comida. 2, báñate rico y siente, porque sé que eso pues, me va a permitir no dejar de sentir. Y 3, cuando llegues a tu cama todas las noches, métete y siéntete. A ver, por lo menos que tengamos en este mundo loco que tenemos, pues por lo menos momentos diarios conmigo que me lleven a toda esta parte. El tiempo transcurre. Hay otra de las opciones y la quiero poner porque viene a hablar de la posibilidad de hablar de mi propia muerte frente a los hijos. Y esa es otra película que se llama Quédate a mi lado. Y es maravilloso poder enfrentar y decir, voy a morir, pero quiero que te quedes conmigo. Y decirlo. Cuando estaba preparando esta conferencia, hablaba yo con mi mamá y le estaba conversando pues de esta preparación y que estoy... Y bueno, mi mamá es una mujer que le encanta escuchar cosas y demás, y de repente empezamos a hablar de la muerte de mi abuela, que nunca se había hablado, o sea, porque a pesar de la tanatología y a pesar de mil cosas, en mi vida, pues realmente hablar de eso, no. Y entonces me dijo, yo no supe qué decir cuando me dijo tu abuela, estoy triste,
iban a subirla a piso, estaba de urgencias a piso, y dice, estaba en el elevador y me dijo, siento mucha tristeza. Y dice que ella pues solamente empezó a llorar, y el enfermero pues dijo, ay, pero ¿de qué? ¿De qué se pone triste? Si usted va para mejorar. Yo decía, bueno, la verdad es que yo no recuerdo que mi mamá lo hubiera dicho en su momento, ¿no? Pero yo decía, bueno, este enfermero, entiendo que pues no tenía la preparación y que mirar esta escena pues es recuperar algo positivo. Por favor, díganme algo bueno, porque si no esto nos pone mal. ¿Y qué si me pongo mal? Hoy lo digo, pero yo me quedé sin poderle decir nada, y entonces el enfermero dijo, qué maravilla, ya vamos a salir y todo va a estar bien, no se preocupe, y la pusieron a piso, bueno, la llevaron a piso, después la entubaron y realmente fallece, ¿no? Después de esto. Pero mi mamá decía, es que tengo una culpa horrible. Yo nunca había hablado con mi mamá de culpas, ¿no? Con respecto a mi abuela, porque ni siquiera se hablaba de la muerte, y atreverse a hablar de la muerte es súper doloroso, y más frente a los que quieres, porque te empiezan a decir, no, exacto, no hables de esto, cállate tantito. Y también hace un mes, exactamente 26 de septiembre, muere la madre de una de mis alumnas, de un proceso de cáncer, que a pesar de que pues la tanatología está haciendo un gran esfuerzo en los hospitales, a pesar de que los médicos, pues nos lo decía el doctor, pues ya han tenido esta formación y cada vez más esta sensibilización para evitarse procesos donde el dolor sea mayor, de todas maneras seguimos mirando cosas bien complejas. Esta mujer, un proceso de cáncer de 2 años, le fueron quitando partes, y más partes, y más partes, termina en un estado verdaderamente terrible, y empezó de mama, después le quitaron un pedazo del estómago, después el estómago, entonces ya nada más la alimentaban por intravenosa, pero eso hace un mes, y estamos hablando de esto, y creo que todavía nos falta mucho por hacer esta conciencia de estas cosas que se hablan. Y cuando yo hablé con la niña, porque a mí me avisan y me dicen, ya está en los últimos días, cuando yo hablo con la niña le pregunto, ¿has ido a ver a tu mamá? No, ya está mejor. Y yo, ¿cómo? ¿Quién te dijo que está mejor? Mi papá dice que ya está mucho mejor, por eso ni he ido a verla. Entonces, mira cómo es que estos procesos pues no se están viviendo. Sí. Siguiente, se muere la mamá un viernes, que es el 26. ¿Dónde creen que estaba la niña el 28 de septiembre? En el concierto de One Direction. La mandaron a Miami al concierto de One Direction. Alejarlo. Evítatelo. Fíjate que yo me he dado cuenta de que las decisiones es porque nosotros en la parte egoísta nos vemos en el futuro como espectadores y tomamos decisiones en el futuro, y el enfermo las toma desde lo único que tengo hoy, es el aliento de este momento, ¿no? Y yo perdí a mi hermana cuando yo tenía 18 años, e igual me mandaron de viaje para que no contactara el dolor, ¿no? Y años después tuve que iniciar el duelo, pero más fuerte todavía, ¿no? Claro, porque viene cargadísimo. Y de culpas y de mil cosas y mil circunstancias, porque en nuestro egoísmo siempre vemos nuestro futuro, nuestro dolor. El mío. Lo que yo me duele que tú no estés, pero no vemos al enfermo, ¿no? A la otra persona. O así sea un accidente, el otro ya no sufre. ¿Por qué lloramos porque el otro no sufre? ¿Por qué lloramos porque el otro está bien? ¿No? Pero en nuestra fantasía creamos una historia para sufrir de otra forma, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, esta parte donde además te lo dificultan y te lo van como cortando, bueno, peor. Sí. Y cuando hablabas con el papá, te decía, sí, pero yo no quiero ver sufrir, pero es que de todas maneras el dolor está, o sea, es parte de la vida. ¿Cómo hacerte entender que gracias al dolor también puedes trascender? Y puedes mirar lo fuerte que puedes ser, y puedes mirar todas las capacidades que puedes llegar a tener, porque no lo vamos a evitar, ni vamos a evitar la muerte ni la enfermedad,
quién sabe qué nos toque, no lo sabemos, pero no lo vamos a evitar. Qué malo es esa parte del egoísmo, porque aparte a veces es inconsciente, o sea, la gente no sabe el daño que está causando a alguien, ¿no? Tengo una hermana que ella siempre toma las decisiones y lo peor de todo es que los demás quedamos calladitos. Y por ejemplo, a mi mamá cuando ella vivía, se murieron sus hermanas, llaman por teléfono para decirle que falleció y mi hermana no les dice nunca, sino que meses después mi mamá se entera. Cuando murió mi papá, a algunos de mis hermanos no les quiso decir porque según ella no iban a poder enfrentar esa situación. Entonces digo, ¿qué pasa ahí con esas personas? ¿No? ¿Por qué no tienen el derecho de hacer ese tipo de cosas? Porque finalmente van a dañar más a la persona, ¿no? Entonces tenemos derecho a despedirnos de quien queremos. Claro. Yo creo que el esfuerzo se ha hecho y que creo que vamos avanzando, porque yo creo que sí vamos avanzando. A veces, antes, pues, yo creo que cuando murió mi abuelo, no le dijeron a sus hijos. Y yo creo que son creencias pues, de antaño, ¿no? Que creo que vamos enfrentando y que vamos diciendo, no, creo que esto hace mucho más o menos doloroso la vivencia de todo un duelo, pero solamente si estoy ahí, si me acerco, si estoy presente, si lo validas, porque además yo estoy sintiéndome la fregada, pero tú me estás diciendo que no, qué terrible, ¿no? Porque es negar las propias emociones y entonces dices, bueno, entonces es cuando empiezas a crear estas corazas que no te permiten de repente sentir nada. O sea que dice, en realidad lo validas, ¿no? Es un poco como lo de los chicos en Ayotzinapa, que los papás dicen, no, hasta que me entreguen las pruebas fehacientes, para mí está vivo, o sea, necesitan la validación. Son los procesos más difíciles de duelo. Claro, porque si se no está presente, si no siempre hay sabes, esta esperanza. Está así. Claro, para eso son mis procesos de funeral, de entierro, porque eso me permite que mi mente entienda lo que está sucediendo, a pesar de la negación que puedas tener en un momento dado, pero mirarlo. Yo recuerdo cuando vi el féretro de mi abuela que abrí, yo decía, de veras no respira, o sea, lo que me impactaba era, no hay esta respiración de veras, o sea, pero finalmente va haciendo que vayas entendiendo una realidad que es, ¿no? Sí, lo que dicen, por lo menos tener una tumba donde llorar, ¿no? Pues, que no tener nada. Lo mismo sucede con los abortos. Así es. Son terribles la vivencia de los abortos y más cuando son provocados que no le pueden decir a nadie. Exacto. Es un dolor tan profundo. ¿De dónde lo pongo? ¿A quién le lloro? ¿A dónde le lloro? ¿Cómo? ¿A quién se lo puedo expresar? Cuando el sentimiento hay... Vivo, no sé si vieron en internet en estos últimos días que sacaron, hay una clínica de aborto, está en la calle Manzanillo, y en internet pasaban 40 días por el no aborto y bueno, una serie de cosas que bueno, no es que yo esté a favor ni en contra, pero se respetan las decisiones de cada quien. Pero hablaban de las mujeres que no, era como si no sintieran nada y como si fuera una decisión, sí voy a ir a acostarse para esto creemos, ¿no? No, pues, pero esa es la creencia, y estoy hablando de porque son los católicos los que estaban planteando eso y que se fueron a rezar ahí, que fueron a dar oraciones y que toda una historia, pero que dicen, hacen unos, juzgan de tal manera, no tienen ni idea del proceso que es una decisión, del proceso que es el duelo, no tienen ni idea, ¿no? Y de repente nos vemos inmersos en juicios tan complejos, y el que decían hace rato, el del SIDA, ¿no? También no es un juzgar toda la vida de la gente, y no nos ponemos a mirar que, bueno, todos como seres humanos tenemos procesos de crecimiento, de dolor, de sufrimiento, de elección, a veces buenas, a veces malas, pero son nuestras propias elecciones, ¿no? Y que finalmente sufrimos las consecuencias de ellas. Fíjate que a mí llegó un caso de una persona que de pronto perdió un todo, ¿no? De tener éxito, empresa, todo. Lo perdió, llegó por X problema.
Y fue sorprendente porque cuando fuimos avanzando en las sesiones, realmente el fondo que había de toda la pérdida que había tenido económica, incluso en crisis en el matrimonio, fue de que ellos perdieron el primer bebé porque tenía prohibido tener relaciones. Mira, ella lo convence y pierden al bebé. Y eso nunca lo hablaron. Jamás tocaron el tema, siguieron su vida adelante, decidieron continuar, tuvieron 2 hijos más. Y cuando él se da cuenta de cómo se quitó el derecho de éxito, cómo se quitó el derecho a la felicidad, por no haber elaborado un duelo, por no haberlo nunca, porque era como aceptar que ellos habían tomado la decisión de que muriera. Entonces, todo cómo te cambia la vida en función de algo que nunca elaboraste. Ajá. Y se quedó impactado de ver cómo ese hecho que ellos fueron, lo callamos, no lo hablamos, no sucedió nada, continuamos con la vida, les generó tanto conflicto como familia, ¿no? Por supuesto. No, y eso pasa muchísimo. Muchas personas que abortan se niegan la posibilidad de felicidad. Yo tuve una paciente que estuvo más o menos unos 3 años en un asunto de tratamiento médico para poderse embarazar. Había tenido un aborto, trabajamos en duelo, se embarazó perfectamente, pero porque en verdad es algo tan profundo que te mueve tantas fibras y que la gente lo toma como si fuera algo, ay sí, pues qué pasa, no pasó nada, estas desgraciadas infelices. No, todo va impactando tanto en nosotros. Decías ayer, el cuerpo, ¿no? Las memorias corporales, y definitivamente son reales, y le empiezas a mover tantito al cuerpo y el cuerpo habla. Por eso siempre digo, el cuerpo habla, y es lo que tenemos para enfrentarnos al mundo. Y sí es muy fácil juzgar, ¿no? En la mañana que ya me tocó un pedacito que llegué tarde, que estaban hablando del cigarro, yo fumo, ¿no? Y les digo siempre pretexto que es un placer, ¿no? Para evitar todos esos grupos de daño que me estoy provocando. Pero bueno, la gente igual así, siempre bombardeando, ¿no? Y una vez que ya me había fastidiado a alguien, y me dicen, ay, es que ¿cuándo vas a dejar el cigarro? Me volteé muy enojada y le dije, ¿cuándo vas a dejar de comer? Te vas a morir de diabetes, de obesidad, o sea, estaba yo así, porque no nos fijamos en lo nuestro. Y estamos viendo al otro. Pero sí les dije así de plano, ya digo, oye, ¿tú cuándo dejas de comer? ¿No? Ya, pero es eso, ¿no? Es que no te están respetando tu adicción. Cuando yo fumaba me enojaba. Digo, también tienen que respetar las adicciones. Yo digo. No tiene que Depende de tu vida, depende de muchas cosas. Pero vaya, de tu vida, ya no quiere las cosas ¿qué quiere hacer con su vida? A eso me refiero. A eso no afecte Yo creo que hay que tener en consideración el impacto, no que genera solamente en tu vida, sino en tus... No, yo lo entiendo, pero si te sales, pues bueno, la verdad es que tampoco puedes controlar a la gente. O sea, si ella quiere fumar, porque yo por más que le diga, le haga, le miente la madre, o lo que sea, si ella quiere fumar, va a seguir fumando. Respetas eso. En tu casa no se fuma dentro, pues echamos afuera. Y además, bueno, es otro tema, pero ¿quién no tiene una adicción? A la comida, al sexo, al trabajo. Digo, ya, no estamos saliendo de tema, pero el punto es, finalmente cada quien vive como puede. A lo mejor no tengo la idea de que me gustaría vivir de tal manera y pues sí, pero yo vivo como puedo, no hay más. Entonces, el poder disfrutar de estos momentos de decir el cigarro, y si eso me causa placer, pues la verdad es que qué maravilla. Y si antes de morir me quiero fumar un cigarro, pues qué maravilla. Hay quien te dice, pues yo también me voy a morir, yo que voy a dejar de estar comiendo sin sal y sin... Pero pues es decisión de cada quien. Tenemos ahorita el caso en Estados Unidos, que se acaba de hacer un suicidio asistido a una chica con un tumor cerebral. Y que decía, pues yo no puedo tolerar estos dolores, y ¿por qué no hacer esto, no? Yo tuve la oportunidad de tener a mi suegro 15 años
en la casa, murió de 96 años mi suegro. A su último año tuvo la necesidad de llevarlo a un asilo, pero era como guardería porque era entrada por salida. Ahí trabajábamos mi esposo y yo, y lo dejábamos. Y me encantó este lugar porque no se veía como un asilo. O sea, la gente que estaba ahí les ponía música, y tú de repente veías al viejito fumando y decías, ¡ah, caray, cómo van a fumar! Y la dueña, una enfermera fue la que hizo este asilo, y decía, bueno, pues es que, pues ¿por qué le voy a prohibir a estas alturas de 80, de 90 que no fume? ¡Que fume! Pues claro. ¿Sí? Y el día del abuelo les festejaba, el día de ahora las posadas y el 15, o sea, siempre había fiesta. Sí, y a mí la verdad decía, qué padre, ¿no? Qué padre que vivan. Eso. Que vivan. Que puedan platicar con el otro, sí. Porque hay viejitos que de repente se quedan en su casa. Sí. Y los familiares te dicen, no, que no se vaya al asilo porque pobrecito se va a sentir mal. Pues quién sabe, pues simplemente hay un encuentro, con quién hablar, con quién decir, porque a ti ya te contaron la historia 150 veces y ya te hasta el gorro. Y es que si un asilo, ¿cómo te lo imaginas? Sí, no claro. te van y te botan ahí, ¿no? Entonces te digo que esta parte a mí me encantó. Qué guardería. Sí, pero sí, pues sí, hay guardería. En la medida de lo que les gustaba hacer a cada uno, y comían y eso. Bonito, claro. Muy práctico. Ok, bueno, vamos a poner, ya estamos en el tiempo. Me gustaría hablarlo porque creo que en esta parte, esta mujer que está viviendo la enfermedad ya asumió su enfermedad. Y entonces tiene la capacidad de decirle a los otros esta realidad, sin este rollo de chingue o pasar, fluido, porque si recuerdan de Kubler-Ross, no sé si la verdad es que no estuve en el momento que se habló de su vida, pero al final, pues ella está muy enferma, tuvo muchos años enferma, y cuando le dicen, ¿yo qué puedo aprender de esto? ¿Lo comentaron? ¿Qué le dijeron a Kubler-Ross? Ella tenía un hombre cercano a ella que era como su terapeuta y le dijo que no quería la ayuda de él. No, sí lo escuchaba. Ajá. Ya ella estando enferma, este hombre iba a visitarla, era como su guía, porque no era su terapeuta, de repente era su guía, me parece que budista. Entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Mírate al espejo y ámate, es lo que te falta. Porque la otra vez se quería morir, ella decía, yo ya me quiero morir, yo ya sé a dónde voy y por supuesto que esto yo lo quiero vivir. Y dice, bueno, pues entonces ámate, mírate y ámate. Y ella lo dice, pero no sabe cómo hacer eso. De hecho está su video, yo no sé cómo hacer esto. Porque de hecho hay una parte que se contradice un poco porque ella hablaba de que lo que no has aprendido en la vida al final Lo vas a como aprender. quieras, lo vas a aprender y lo vas a vivir, ¿no? Y a mí se me quedó muy grabada esa parte, yo lo hablaba con mi papá y le decía, tú no te das nunca, siempre das a los demás. Claro, No te quiero, recibir. ajá, que al final tú tengas que vivir un impedimento físico para que puedas recibir, ¿no? Y mi papá me dijo, ajá, hoy mi papá tiene dificultades para caminar y hoy todo lo tiene que tener. Entonces a mí se me quedó tan grabado esa parte de no tener que esperar a morir para darte lo que necesitas, no tener que estar moribundo para vivir lo que necesitas, sino es cada día. Hoy, Cada día. porque en el hoy me voy a poder dar, y en el hoy vivo, y en el hoy estoy conmigo, y en el hoy me descubro, porque además hay que descubrirse todos los días y decir, esto porque no, esto porque sí. Pero es una cuestión de todos los días, porque creo que todos los días tendríamos que cerrar nuestros círculos y decir, si hoy a la hora de dormir, por eso les digo, a la hora de dormir, siéntate y di, ¿qué me falta hacer hoy? No sé si mañana venga. Y no es, mañana le hablo a Juanito para pedirle perdón. Y digo, casos verídicos, una chica que quería regresar con su novio, la buscaba, se habían peleado, no, mejor luego cuando llegó, de verdad estaba muerto. Entonces, sí pasa, Sí. y de verdad pues son duelos que va a ser mucho más complicado que si voy, enfrento,
y digo y hago lo que quiero hacer para no quedarme con todo esto, ¿no? Vamos a verlo y con esto vamos a cerrar porque, insisto, me parece como muy valioso esta parte de cómo es que esta mujer habla con sus hijos.
Tranquilo. Maravilloso poder hablar. Dice Osho que la gente hablamos, pero que cuando entendemos lo que es realmente la comunicación, ya no hablamos, solamente estamos, nos acercamos, abrazamos. Pero bueno, esta es realmente la oportunidad de hablar de lo que realmente pasa, porque si negamos lo que pasa, es dejar de vivir lo que pasa y entonces a experimentar cosas que no entiendo qué pasa. Y esta es la invitación de esta conferencia, aprender a enfrentarnos a que lo que viene es la vida y lo que sea se puede disfrutar, porque la tristeza, el enojo, cualquier emoción puede ser linda, a pesar de que no sea tan agradable, pero cuando te atreves a vivirla, también dice Osho, si pasas por las emociones y las dejas pasar, pues ya, te liberas. Pero cuando estás, no tengo que sentir esto, no tengo que sentir esto, no tengo que sentir esto, eso es lo que me va dejando con esta poca libertad para ser yo. Por supuesto que ya no acabamos de ver la presentación, pero la última parte, ya para que empecemos lo que sigue. Esto debería de durar más tiempo. Podemos venir, nos quedamos toda Tenemos otra hora. Muy bien. Les voy a leer una frase que me... Pues no es una frase, es un escrito que me encontré a la muerte de mi abuela, que me encanta. ¿Dónde está? Pues aquí. Esta es la última parte. Me fascina porque creo que a mí me llenó como de paz. Y dice: hoy enterramos tu cadáver como si tu muerte fuera posible. Mañana sabremos que nunca ha estado más vivo. Sabremos que nunca ha estado más vivo que nunca y que jamás podrá morirse antes que yo.
porque no alcanzaría la tierra para cubrir la luz de su cuerpo a media tarde, ni peor viento para callar su voz hablando bajo. Él me pertenece. Me atravesó su vida con su vida, y no habrá quien me lo quite de los ojos y del alma. Aunque se pretenda muerto, nadie puede matar la parte de sí que ha hecho vivir en nosotros. Entonces, pues ya con esto concluyo. Pues a vivir, ¿no? Por ahí. A vivir. Muchas gracias. A vivir, como dice El de la obra. El de la obra, claro. A vivir. Ayer una persona comentaba que qué pasaría cuando muriera, si le iban a recordar o no. Y yo creo que de estas escenas de la película es una forma simbólica de decir, lo que tú siembres en el otro, en recuerdos, en buenos momentos, eso es lo que se quedará. Ese será el legado que podrás dejar, ¿no? Esa es la trascendencia. Lo material no importa, ¿no? Pero esos recuerdos, esos momentos son lo mejor que te puede quedar, ¿no? Y esta persona va a vivir hasta que el otro se muera. Así es. Pero si el otro es recordado, va a ir como así, ¿no? Como a Así las es. siguientes vidas. Así es. Así, ¿no? Claro. Va a seguir como un cúmulo. Generación tras generación. Pero Porque además seguirá viviendo, ¿no? no tengo otra forma de enseñarle al otro cómo vivir, sino como vivo yo y cómo te trato y cómo estoy contigo. Y si hay un contacto verdadero, esto va a aprenderlo la persona. Y entonces sí vamos pasando de generación en generación esto. Entonces, pues, bueno, Muchas gracias. no, gracias a ustedes por estar aquí y por sus experiencias, porque al final esto para mí era como muy importante que me hablaran de ustedes, porque nos vamos reconociendo, nos vamos mirando unos a otros y que somos nada más humanos y que vivimos pues muchas cosas muy similares, ¿no? Entonces, pues, bueno, muchas gracias. Gracias.